Imagina que eres el hijo de un ejecutivo exitoso, un papá cariñoso y cercano que después de divorciarse de tu mamá hace muchos años ya, disfruta de su soltería y ahora cerca de cumplir sus 60 años disfruta también de su retiro. Pero de pronto lo ves cambiar por completo por una mujer mucho más joven que él, una mujer que desde fuera parece más interesada en lo que pueda comprarle que en su interesante conversación. Al principio tú intentas convencerte que solo es un experimento pasajero, que tu papá es un adulto y sabe lo que hace. Pero luego empiezan los regalos caros, las joyas y los autos. Luego llegan las exigencias y después lo peor, las malas compañías. Y tú tienes esa sensación cada vez más incómoda de que esa relación no solo le está vaciando la cartera a tu papá, sino que también lo está acercando a gente verdaderamente peligrosa. ¿Te quedas callada para llevar la fiesta en paz? ¿O intentas intervenir antes de que sea demasiado tarde, aunque eso pueda alejarte aún más de tu papá? Pues eso fue justo lo que vivieron Patrick y Katie, los hijos de Michael McNew, cuando vieron cómo su papá quedó atrapado en una relación con Jennifer Morrissey, una mujer mucho más joven que él cuya presencia comenzó a traer tensión, manipulación y personas cada vez más problemáticas a su vida. Lo que al principio parecía solo una relación inconveniente terminó convirtiéndose en una pesadilla cuando Michael fue atacado en su propia casa. Y detrás de esa escena empezó a revelarse una historia mucho más oscura de lo que cualquiera imaginaba. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar Jennifer para seguir exprimiendo a Michael? ¿Quiénes eran esas personas peligrosas que empezaron a rodearlo? ¿Y cómo terminó una relación que parecía tóxica convertida en un crimen brutal? Quédate hasta el final para averiguarlo. Este es el caso de Michael McNew y Jennifer Morrissey. ¿Qué onda, friolento? ¿Cómo estás? Ayer fue viernes, lo que significa que hoy es sábado de crimen, persecución y castigo. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Yo soy Luis y los sábados me siento frente a mi cámara y platico sobre algún caso criminal real que me ha estado dando vueltas en la azotea. Si tú como yo disfrutas de los casos de crímenes reales contados por personas reales en lugar de una voz generada por computadora, viniste al lugar correcto porque eso es todo lo que hacemos y subimos videos una vez por semana. Si ya has pasado por aquí antes y ya eres miembro de nuestra comunidad friolenta, muchísimas gracias de verdad por darte el tiempo de ver nuestros videos. Si nuestro contenido te gusta y aún no lo has hecho, suscríbete. Para ti es totalmente gratis y a nosotros nos ayuda un montón. Este canal no sería lo mismo sin cada uno de los friolentos que se van sumando. Muchas gracias otra vez. Ahora déjame platicarte sobre el caso de hoy. Esta historia es un claro ejemplo de cómo la soledad en la madurez y la búsqueda de afecto pueden cegar a una persona hasta el punto de meter al enemigo en su propia casa. Es un relato que nos obliga a preguntarnos hasta dónde llega el amor y dónde empieza el interés. También es un caso que sirve como estudio sobre la vulnerabilidad de las personas que están buscando compañía en la edad madura y cómo terminan abriendo las puertas de su hogar y de su vida a lo que puede ser el peligro más absoluto. Este es un caso que tiene de todo, mi querido friolento: romance, traición, un triángulo amoroso con motociclistas de mala fama y un final tan frío que te va a dejar los pelos de punta. Ya me darás tu opinión al final en los comentarios, porque este caso dividió opiniones en Pensilvania y en todas las redes sociales. ¿Interesado? Bueno, pues tráete una botanita, una cheve, acomódate en tu sillón favorito y vamos para allá. Nuestra historia nos lleva al municipio de Upper Makefield, en el condado de Bucks, en Pensilvania. Es el típico lugar pintoresco con casas hermosas junto al río Delaware, en donde la gente normalmente va a retirarse o a vivir en paz. Pero la tarde del martes 8 de agosto del 2017, la paz de ese vecindario se rompió cuando dos compañeras de trabajo de Michael McNew decidieron ir a buscarlo a su casa.
Verás, Michael era un trabajador sumamente responsable, de esos que nunca llegan tarde y que si no se comunican es porque algo realmente grave les pasó. Además, tenía una excelente relación con todos sus compañeros de trabajo, así que después de que notaron su ausencia el lunes y el martes de esa semana, sus colegas Mary Ann Shockley y la hija de ella, Amber, estaban preocupadas porque no sabían nada de él desde hacía ya 2 días. Al llegar a la casa en el 1050 de River Road, notaron que el auto de Michael estaba en el garage, pero nadie respondía el timbre. La puerta principal estaba sin llave, así que decidieron entrar. La casa se sentía vacía, silenciosa. Si no fuera porque estaba limpia y amueblada, cualquiera hubiera podido pensar que incluso estaba abandonada. Entraron y cruzaron la estancia, y al llegar a la sala vieron la silueta de Michael, sentado en su sillón favorito, de espalda a ellas. Por un segundo sintieron alivio pensando que solo estaba tomando una siesta. Se acercaron para despertarlo, pero en cuanto estuvieron más cerca y pudieron verlo con claridad, el horror les paralizó y un grito se les quedó atorado en la garganta. Michael tenía la cabeza echada hacia atrás y estaba cubierto de sangre. Tenía un agujero de bala justo entre los ojos. Estaba muerto y no se necesitaba ser un detective experimentado para darse cuenta que no había sido una muerte tranquila. Esto había sido un crimen violento. Completamente apanicada, Mary Ann sacó su teléfono y marcó de inmediato al 911. Pero cuando le contestó el operador, ella estaba tan traumatizada y en tal estado de shock que ni siquiera podía articular palabra para dar la dirección. Así que Amber tuvo que arrebatarle el teléfono para poder hablar con el despachador. El operador les pidió que verificaran si Michael aún tenía signos vitales, pero al acercarse confirmaron que no respiraba y que ya no tenía pulso. Michael McNew ya no pertenecía a este mundo. Y como siempre estoy seguro de que ya te estás preguntando, ¿quién es Michael McNew, Luis? ¿Quién querría despachar de este mundo a un hombre de 64 años que parecía no tener enemigos? Y yo, que para eso estoy aquí, te platico quién era este amigo, un poco de su historia y del contexto que lo trajo hacia este trágico evento. Michael Dennis McNew nació en Pensilvania en 1953, pero siendo aún niño se mudó con su familia al estado vecino de Maryland, y ahí creció junto con su hermano Nick en un ambiente familiar cálido y normal. Terminó la preparatoria en 1970 y se fue a estudiar la carrera a la Universidad de Virginia Occidental. Al terminar la carrera, Michael regresó a Maryland con hambre de éxito. Sus primeros pininos en el mundo laboral fueron en la protección de bienes, como agente de seguros, y gracias a su carisma y a su ética de trabajo no tardó en convertirse en un agente bien conocido y respetado en la ciudad. Quienes lo conocieron en esta etapa dicen que era muy bueno en lo que hacía. Tenía una chispa necesaria para generar confianza en los clientes. A pesar de que le iba bastante bien en los seguros, Michael era un hombre ambicioso y siempre estaba buscando la siguiente gran oportunidad. Fue así que decidió dejar atrás las pólizas y se metió de lleno en la industria farmacéutica. Y ahí fue donde su carrera realmente despegó. Como representante de ventas farmacéuticas, Michael encontró su verdadera vocación, pero no se conformó con ser un empleado más. Su visión para los negocios lo llevó a fundar su propia empresa de distribución, lo que le permitió multiplicar sus ingresos de manera significativa. En el tema afectivo, tampoco le iba mal, al menos al principio. Mientras cursaba la preparatoria, conoció a la que sería el gran amor de su juventud. Se hicieron novios desde entonces y la cosa iba tan en serio que después de que Michael terminó la universidad le propuso bodorrio y se casaron por todas las de la ley a mediados de los 70. De este matrimonio, Michael tuvo 2 hijos, Patrick y Katie. Sin embargo, después de algunas décadas de estar juntos y unos años después de que nacieran sus hijos, la relación entre Michael y su esposa comenzó a enfriarse. Finalmente, a principios de la década de los 2000, decidieron que lo mejor era tomar caminos separados y se divorciaron. No hubo grandes escándalos, ni gritos, ni platos rotos. Simplemente los sentimientos se fueron desvaneciendo hasta que la convivencia se volvió algo más rutinario que apasionado, por lo que su separación se dio en términos amigables, por decirlo así. Patrick y Katie recordaron años después que incluso durante los trámites legales ellos jamás vieron a sus papás discutir. Mantuvieron una relación civilizada, pacífica y súper respetuosa, enfocada siempre en el bienestar de sus hijos, quienes quedaron bajo la custodia de su mamá, pero siguieron visitando a Michael de manera muy regular.
Tras el divorcio, Michael decidió que necesitaba un cambio de aire para este nuevo capítulo de su soltería. Tenía una posición económica muy buena y era tiempo de darse sus gustitos. Fue así como se mudó a Washington Crossing, en Pensilvania, buscando la paz en esa mansión de 2,700 pies cuadrados enfrente del río Delaware. Ahí Michael disfrutó de su libertad durante mucho tiempo. Se compró un par de motos acuáticas que le encantaba correr en el lago y empezó su colección de arte. Nada súper extravagante o excesivamente caro o de artistas súper conocidos, pero sí tenía varias piezas con buen valor y se sentía orgulloso de haber logrado una jubilación anticipada y cómoda. Y así se la llevaba bien a gusto. Pero la casa era grande, mi querido Friolento, y el silencio y la soledad a veces calan. Y Michael, a pesar de llevarse bien con su ex y tener el amor de sus 2 hijos, seguía siendo un hombre que necesitaba sentirse necesitado. Una debilidad que lo había acompañado durante toda su vida. Y fue precisamente esa búsqueda de compañía, tras años de estar solo, lo que lo llevó a cruzar la puerta del Club Risqué en 2012, cuando tenía 59 años. Ahí fue donde su mirada se cruzó con la de una joven bailarina exótica de 28 años llamada Jennifer Morrissey, con la que empezó una relación romántica. Y ya te voy a aullar, viejo lobo de mar. No me digas, Luis. Michael pensó que la chava se había enamorado de él por su atractivo físico y su gran personalidad, ¿no? Y la ironía en tu pregunta ya me hace ver que tu mente detectivesca va por buen camino, Friolento. Pero déjame platicarte un poco más de Jennifer, quien resulta y resalta era 31 años menor que Michael. Jennifer Lynn Morrissey nació en 1984 y no había tenido una vida fácil. Creció en un ambiente de abuso. Abandonó la escuela en 9º grado y se convirtió en madre soltera a los 20 años. Era una mujer ruda, mecánica de motocicletas de profesión. Le encantaba la velocidad y tenía el cuerpo lleno de tatuajes, incluyendo un revólver en el bíceps y una calavera en la parte de enfrente de la mano. En su juventud, Jennifer se movía en círculos de no muy buena reputación, con contactos en el ambiente de drogas y pandillas. Cuando conoció a Michael, estaba hundida en deudas. De hecho, aceptó salir con él bajo una condición muy romántica, que él le pagara su cuenta de luz, que para entonces ya era de $1,200. Hazme el refabrón, cabor. Esa fue la primera bandera roja y Michael se la saltó como si fuera chicle en la banqueta. A partir de ahí se convirtieron en la pareja dispareja. Michael se convirtió en su sugar daddy. La llenaba de regalos, joyas, le compró un auto, una motocicleta y la llevaba a viajes de lujo al Caribe. Michael estaba tan enganchado que hasta se hizo su primer tatuaje en honor a ella. En el 2015, Jennifer y su hijo pequeño se mudaron a la casa de Michael, donde el niño también disfrutaba del azúcar de Michael. Tenía su propio cuarto, todos los juguetes que quería y toda la cosa. Pero para los hijos de Michael, la sensación era totalmente opuesta. Para ellos, Jennifer era una parásita, grosera y materialista que solo se estaba aprovechando de su papá y lo utilizaba para su beneficio económico. La tensión familiar llegó a tal grado que en el 2016, cuando Katie, la hija de Michael, se iba a casar, le dijo a su papá que Jennifer no estaba invitada. ¿Y qué crees que hizo Michael? Pues prefirió faltar a la boda de su propia hija para no dejar sola a su noviecita. Jennifer, por supuesto, se sentía vencedora y dueña de los afectos de Michael, pero no todo era miel sobre hojuelas en el paraíso, Friolento. A principios del 2017 la relación empezó a desmoronarse. Jennifer comenzó a usar drogas, a desaparecer por las noches sin dar explicaciones y a buscarse amiguitos más cercanos a su edad y a su estilo de vida rudo. Es aquí en donde aparece en escena un personaje que parece sacado de una serie de pandillas motorizadas. Charles Kulow, alias Ruthless. La mejor traducción sería algo así como el desalmado. Charles era un criminal de carrera, miembro de una banda de motociclistas con un largo historial de asaltos y tráfico de drogas. La definición andante del chico malo, que para muchas mujeres, Jennifer incluida, es muy atractivo.
Jennifer y el desalmado empezaron a salir. Ella se enamoró completamente y al parecer él le correspondía y su relación iba en serio, tan en serio que hasta anunciaron su compromiso en redes sociales. Y ya te oigo aullar otra vez, lobo marino. Espérate, Luis, parece que te saltaste una parte. ¿A qué hora terminaron Jennifer y Michael su relación? Y la respuesta, mi querido Friolento, es que eso no había pasado. Durante todo el tiempo que conoció, salió y se comprometió con Charles Kulow, Jennifer seguía viviendo en la casa de Michael y él seguía pagando cuentas hasta de $4,000 al mes para Jennifer. Michael, aunque enamorado, no era tan tonto y empezó incluso a temer por su vida porque sabía quién era Charles Kulow. Digo, no le decían el desalmado por su linda cara. Supongo que para estas fechas Michael ya se había dado cuenta que no era su carisma y su personalidad lo que había atraído a Jennifer. Y finalmente, el 6 de agosto del 2017, Michael decidió que ya había sido suficiente. Y ahora que ya tenemos más claro quién era y qué pasaba en su vida, regresemos al día del crimen para ver cómo se cocinó esta tragedia. En cuanto llegaron los primeros oficiales y los paramédicos, lo primero que confirmaron fue que ya no había nada que hacer. Michael ya no respiraba y su pulso se había extinguido. El escenario era perturbador. Michael estaba sentado en su sillón de cuero favorito, con la cabeza echada hacia atrás y contra el respaldo, las manos descansando sobre sus rodillas en una posición que desde lejos hacía parecer que simplemente estaba dormido. Pero como ya bien sabemos, desafortunadamente no era así. Michael tenía un charco de sangre bajo la silla y un agujero de bala justo en medio de los ojos. Los peritos forenses determinaron de inmediato que no se trataba de un suicidio. Si Michael se hubiera disparado a sí mismo, el arma habría quedado en su regazo o en el suelo cerca de él. Pero el arma que disparó esa bala no estaba por ningún lado. Además, el disparo fue realizado a una distancia de menos de 3 centímetros de su frente, lo que indicaba una ejecución fría y calculada mientras él probablemente dormía o estaba totalmente desprevenido. A primera vista, la escena parecía indicar un asalto que salió mal. Michael no tenía su reloj Rolex y sus bolsillos estaban volteados hacia afuera, como si alguien los hubiera esculcado con prisa. También faltaban su laptop y su teléfono celular. Pero había cosas que no cuadraban por completo con este escenario. Por ejemplo, el ladrón o el asesino ignoró por completo la colección de arte bastante valiosa que estaba ahí mismo. Y ya te oigo aullar de nuevo, lobo de mar. A lo mejor el ratero no tenía dónde transportar los cuadros, Luis. A lo mejor no conocía de arte y no sabía que eran valiosos. Y tienes toda la razón, Friolento, pero además de eso había otras cosas que cualquier ratero reconocería como un buen botín. Y seguían aún en la casa. Cosas como dinero en efectivo, tarjetas de crédito y hasta 2 armas que estaban registradas a nombre de Michael. Así es, Friolento. Michael tenía 3 armas registradas. Una pistola calibre 22, un rifle y una pistola Smith & Wesson 380. Los policías encontraron las 2 primeras, pero la 380 no parecía estar en la casa. Solo encontraron su funda encima de la mesa. Otro punto que indicaba hacia un escenario más íntimo es que no había ventanas rotas ni puertas forzadas, lo que hacía suponer a los investigadores que quien entró a la casa o tenía llaves o Michael le abrió la puerta como lo harías con alguien conocido. Como siempre, la policía empezó mirando el círculo cercano de la víctima. Al revisar la casa era obvio que Michael tenía una relación de pareja. El primer paso lógico sería hablar con ella, pero para eso primero tendrían que averiguar quién era y en dónde estaba. Al entrevistar a los vecinos y a la familia de Michael, el nombre de Jennifer Morrissey saltó de inmediato en el radar de los detectives. Ella era la novia que vivía con él, pero nadie sabía dónde estaba o cómo podrían encontrarla. Afortunadamente no tendrían que buscar mucho, pues la misma Jennifer iría hacia ellos muy pronto. Resulta y resalta que Jennifer se encontraba en libertad condicional por un caso relacionado con drogas en el que estuvo involucrada en el 2014 y por otro incidente de tráfico en el 2016 por el cual tenía que presentarse periódicamente en la estación de policía para reportarse. Y en las mismas visitas ella, o más bien dicho Michael, pagaba fianzas y cuotas judiciales relacionadas con estos casos. Así fue que el 10 de agosto, es decir, 2 días después de que encontraran el cuerpo de Michael, Jennifer entró tan campante a la estación para hacer sus trámites.
Pa' pronto la abordaron y la pasaron a un cuarto de entrevistas para platicar con ella. Ya estando ahí, le comentó al oficial de guardia de forma casual que ella se acababa de enterar por las noticias de que su querido Michael había sido asesinado y que estaba completamente en shock. Le dijo que la última vez que ella había estado en la casa, cuando se fue, Michael aún estaba vivo. Dándole el beneficio de la duda, la citaron al día siguiente para una entrevista más profunda con los detectives a cargo de la investigación, pues querían conocer más detalles sobre Michael y su situación para poder avanzar con el caso. Al día siguiente, los detectives se quedaron esperándola para la entrevista, pero Jennifer nunca llegó. Intentaron contactarla, pero Jennifer nunca respondió llamadas ni mensajes. La policía no podía hacer mucho. Hasta ese momento era solo la novia de la víctima y no podían obligarla a presentarse a declarar. Pero como ya te podrás imaginar, esto la hacía verse muy sospechosa y la puso directo en la mira de los detectives. Sabían que tendrían oportunidad de estar de nuevo frente a frente, pues el 25 de agosto Jennifer debía presentarse de nuevo a una de sus citas periódicas de libertad condicional. Pero tampoco llegó. Eso fue una mala jugada de su parte, pues le dio la excusa perfecta a los detectives para irla a buscar al taller en el que trabajaba y ahora sí, formalmente, arrestarla. Ya bajo custodia intentaron interrogarla formalmente, ahora sí como persona de interés. Sin embargo, Jennifer les aplicó la de calladita, me veo más bonita, y se negó a contestar cualquier pregunta y exigió de inmediato la presencia de un abogado, cerrando así cualquier posibilidad de obtener mayor información del caso, pero volviéndola la sospechosa número 1. Hasta ese momento la policía no le había presentado ningún cargo relacionado con la muerte de Michael. Sin embargo, Jennifer ya no pudo salir y permaneció bajo custodia por haber violado su libertad condicional. Por lo pronto, la policía continuó analizando la escena del crimen y la evidencia para poder armar mejor su estrategia. Durante los siguientes días, una vez que Jennifer tuvo presente a su abogado, los investigadores la interrogaron varias veces. En cada ocasión, Jennifer les daba una versión distinta de lo que había pasado. En una de las primeras versiones, Jennifer intentó distanciarse por completo del crimen, alegando que ella ya no vivía con Michael desde por lo menos el mes de julio y que no sabía nada sobre lo que le había pasado. Y así, muy casualmente, como quien no quiere la cosa, les dijo a los detectives que ella sospechaba que Charles Kulow podría haber sido el asesino. Hazme el refabrón, cabrón. Así, sin más, aventó a su prometido a las fauces del lobo. Sin embargo, esta estrategia de culpar al desalmado se desmoronó rápidamente cuando la policía confirmó que en la escena del crimen no había rastros de ADN, ni huellas digitales, ni registros telefónicos que pusieran al desalmado físicamente ahí, ni el día ni la hora en la que se cometió el crimen. Además, como que este amigo no se tomó muy a bien que su prometida le hubiera echado a la policía para salvar su pellejo. Así que, haciendo honor a su apodo del desalmado, le regresó el favor, y aquí fue donde el caso comenzó a cerrarse completamente sobre Jennifer. Resulta y resalta que Charles no solamente negó rotundamente haber estado involucrado en la muerte de Michael, además le confirmó a los detectives que Jennifer llegó a su casa la noche del 6 de agosto admitiendo que acababa de despachárselo. Según Kulow, Jennifer estaba asustada y le contó que había tenido una pelea con Michael antes de tener un fatal desenlace. Le dijo que Michael la había confrontado con una pistola y que durante un forcejeo por el arma, esta se disparó accidentalmente, impactándole la bala en la frente. Para afianzar la versión que le dio a la policía, el desalmado enfatizó que en ese momento él se encontraba bajo libertad condicional también y que no tenía ninguna intención de arriesgar su libertad involucrándose en un crimen tan grave. Por esta razón, cuando Jennifer le pidió que la acompañara de regreso a la mansión para revisar si Michael aún respiraba o para limpiar la escena, él se negó y en su lugar le pidió a su amigo y vecino Jerry que la llevara en su auto, sin decirle obviamente a Jerry ni lo que había pasado ni lo que le esperaba en la casa de Michael. Y como seguro ya te imaginas, el siguiente en la lista de los detectives para platicar con él fue este amigo Jerry.
En su entrevista no solo confirmó la versión que les dio Charles, sino que además les dijo que una vez llegaron a la casa, lo que él vio fue una escena que no tenía nada que ver con un accidente o una pelea. Michael estaba sentado en su sillón ya sin vida y notó que Jennifer no hizo el más mínimo intento por revisar si tenía pulso o por pedir ayuda médica. En lugar de eso, se dedicó a fabricar una escena de robo. La vio quitarle el reloj Rolex de la muñeca al cuerpo de Michael y meter las manos en sus bolsillos del pantalón y voltearlos. La vio recoger la laptop y tomar el teléfono celular, el cual les confirmó que ella misma aventó después al río Delaware para destruir la evidencia. Aunque Charles inicialmente protegió a Jennifer e incluso la ayudó a destruir el arma homicida y que Jerry no había reportado el crimen a la policía, la fiscalía les ofreció un trato para evitar cargos a cambio de que ambos testificaran durante el juicio contra Jennifer. Ambos aceptaron de inmediato. La cosa no pintaba nada bien para Jennifer. El 29 de septiembre del 2017, Jennifer fue notificada formalmente en prisión de los cargos graves por la muerte de Michael McNew. Los cargos específicos fueron asesinato en primer grado, robo, allanamiento, manipulación, alteración y destrucción de pruebas y comisión de un delito con arma de fuego. Le tomaría a la fiscalía y a la defensa un poco más de un año estar listos para presentar su caso ante un jurado. El 22 de enero del 2019 inició el juicio del estado de Pensilvania contra Jennifer Morrissey. Gracias a las evidencias, análisis forenses y testimonios, los investigadores pudieron armar el rompecabezas y darse una idea clara y precisa de los hechos. De acuerdo a todos esos elementos y a los argumentos presentados por la fiscalía, esto fue lo que realmente pasó. La tarde del 6 de agosto, cuando finalmente Michael decidió terminar su relación con Jennifer y echarla de su vida, los dos, bien encanijados, se engancharon en una pelea monumental por mensajes de texto. Michael le dijo que ya no era bienvenida en su casa, que iba a poner sus cosas en una bodega y que además iba a llamar al FBI para darles información que refundiría a Charles Kulow en la cárcel por el resto de su vida. Jennifer no se quedó callada y le respondió con unos tompiates enormes. Ah, sí, pues prepara el arma porque ya voy para allá. Vas a tener que dispararme. Te voy a cortar como si estuviera destripando a un venado. En un último mensaje, de manera súper incongruente si me preguntas a mí, aunque para otros fue más bien un arranque de amor ciego, Michael le escribió: Jennifer, te amo a morir. Aunque Jennifer juró que ella no había estado ahí, los registros mostraron que su teléfono se conectó al Wi-Fi de la casa de Michael a las 9:45 de la noche. Según la fiscalía, Jennifer entró a la casa, tomó la pistola Smith & Wesson .380 que Michael guardaba en su mesa de noche y bajó a la sala. Michael estaba sentado en su sillón, quizás medio dormido. Ella se le acercó, le puso el cañón a menos de 3 centímetros de la frente y apretó el gatillo. ¡Bum! Ejecutado. Después de dispararle, Jennifer huyó a la casa de Charles, pero unas horas después regresó acompañada de Jerry para limpiar la escena y al llegar se puso a registrar los bolsillos de Michael. Se encontraron sus huellas y su ADN dentro de ellos. Le quitó su Rolex y agarró su laptop y su teléfono celular y se fueron. De camino, ya de regreso al tráiler de Charles, Jennifer tiró el teléfono de Michael al río Delaware y se puso a mandarle mensajes desde su celular a un hombre que sabía perfectamente que ya estaba muerto. Le escribía: hola, ¿dónde estás? Llámame. Los expertos forenses demostraron que no hubo señales de lucha y que la trayectoria de la bala indicaba una ejecución directa. Además, después salió a la luz que mientras estaba en la cárcel esperando el juicio, Jennifer alardeaba con sus compañeras de celda y hasta firmaba sus cartas con el hashtag #SuckSlayer, la asesina del Sugar Daddy. El 1 de febrero del 2019, después de los argumentos de cierre tanto de la defensa como de la fiscalía, la decisión fue puesta en manos del jurado. Después de 10 horas de deliberación, regresaron con su decisión unánime y la declararon culpable de todos los cargos. Finalmente, el 1 de marzo del 2019, el juez Raymond McHugh la miró directamente a los ojos y con firmeza, y como aquí nos gusta, a sangre fría, la sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. A la fecha de esta grabación, Jennifer Morrissey se encuentra cumpliendo su sentencia en una prisión estatal de Pensilvania. Michael McNew murió solo,
traicionado por la persona en la que había invertido su amor y su dinero. Su hijo Patrick dijo en la corte que Jennifer no solo mató a su papá, sino que destruyó a su familia mucho antes de apretar el gatillo. Desde aquí les mando mis mejores vibras a los hijos de Michael. Ojalá que con el tiempo hayan podido encontrar paz tras esta traición tan amarga. En fin, espero que este video haya cumplido con la intención de entretenerte, que el caso te haya parecido interesante y que te dé la oportunidad de reflexionar. Si fue así, dale un clic al botón de me gusta. Y si quieres ver y escuchar otros casos presentados de esta forma, te invito a que te suscribas al canal y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Si hay algún caso en especial que te gustaría ver por aquí, déjame un comentario y le doy una checada para incluirlo en un video futuro. Sin más, aquí le corto. Nos vemos la próxima. Soy Luis y te veo por acá en el próximo sábado de Crimen, Persecución y Castigo. De aquí a entonces, toma buenas decisiones.